el Señor les bendiga mucho ahí desde sus hogares. Quiero que hagamos una oración por la iglesia, por todo lo que estamos pasando. Así que le pido que pueda cerrar sus ojos y dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo en esta hora pueda guiar cada palabra, pueda fortalecer sus corazones. Así que en esta hora vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Rey, nos presentamos delante de ti como un solo cuerpo, como hijos e hijas que te buscan en esta hora, en este tiempo, porque pese a que son tiempos difíciles, sabemos que tú tienes todo bajo control. Gracias, Padre Celestial, porque en este tiempo solamente queremos conocerte más a ti, Señor. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones, conocerte a ti, conocerte como Padre, y que nosotros podamos tener esa identidad firme de hijos e hijas. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que si nosotros te buscamos de corazón, tú te vas a manifestar. Gracias, Padre Celestial, porque tu presencia está aquí en esta hora. Tu presencia quiere levantarnos, tu presencia quiere fortalecernos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Rey. En esta hora yo te pido que tú puedas fortalecer a cada uno de mis hermanos en esta hora, que tú en esta hora puedas hablarles, que tú, Padre Celestial, puedas ayudarles en sus dificultades, que por sobre todo podamos confiar en ti, bendito Rey. Gracias, Señor. Quiero dejarte esta oración delante de ti, sabiendo que tú la vas a responder si es conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios por poder estar una vez más congregados a través de este medio, unidos en el Espíritu, unánimes en el Señor, esperando recibir palabra de Dios, creyendo que estamos juntos espiritualmente, conectados, a pesar de la distancia física. Y yo doy gracias al Señor en esta mañana por encontrarme en este lugar, con gozo en mi corazón, con alegría, de poder ver cómo a pesar de todas las cosas que han estado pasando en el último tiempo, la obra del Señor no se detiene y nosotros podemos seguir creciendo, edificándonos y haciendo la obra del Señor a pesar de todas las circunstancias adversas que puedan parecer. Me recuerdo en este minuto cuando el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que sus prisiones han venido a redundar más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, que muchas veces las circunstancias que parecieran ser negativas traen como consecuencia un resultado positivo para el pueblo de Dios y para la obra del Señor en medio de los tiempos. De manera que agradecemos al Señor por esta cuarentena. Agradecemos al Señor por estas circunstancias negativas, porque así nos enseña la palabra del Señor, que debemos dar gracias a Dios por todo, porque no hay despropósito alguno en la obra de nuestro Señor. Quisiera tomarme un minutito para saludar a la hermana Bochi González, que nos ve desde Pensilvania, Estados Unidos. Bueno, mire, la verdad es que siempre hasta este minuto Dios ha marcado en nuestro corazón que estas publicaciones, estos videos que nosotros hacemos, lo hacemos de forma privada con el propósito de poder edificar a la congregación en la cual el Señor nos ha puesto a servir. Sin embargo, muchos hermanos y hermanas han tomado estos videos y los han compartido con alguna persona que han considerado que para ella va a ser de bendición. Y así lo ha hecho también uno de nuestros hermanos, a quien bendecimos. Él tiene su prima en Estados Unidos, que es la hermana Bochi González, que nos ve desde Pensilvania. Y él me comentaba que, bueno, para ella ha sido de bendición y ella siempre espera recibir el mensaje, ¿no es cierto?, a través de este medio. Así que desde aquí, desde Valparaíso, hermana Bochi González, allá en Pensilvania, Estados Unidos, le mandamos un abrazo fraternal, le instamos a seguir confiando en el Señor, a seguir creyendo que Dios está con usted, que Dios le ha de fortalecer y Dios le ha de sacar en victoria en todo tiempo, sea cual sea la circunstancia que pueda estar viviendo. Dice su palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un abrazo fraternal a la hermana Bochi entonces, y bueno, y a todos los hermanos que tal vez no son de nuestra congregación, pero que a raíz de que un hermano de esta congregación le comparte este mensaje, que lo reciba también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le enviamos también un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Bueno, quiero en esta mañana, amada iglesia, poder compartir con usted algunos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón, muy breves, muy sencillos. No tengo un sermón elaborado, sino que todo lo que tengo es algunos pensamientos en mi corazón a través de la meditación en la palabra del Señor, y quisiera compartirlo con usted en el nombre del Señor. Quiero que busque, si lo quiere hacer, por favor, allí el libro de Josué, capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Josué, la versión Reina Valera del año 60, que es habitualmente la que nosotros más utilizamos, dice como subtítulo: las 12 piedras tomadas del Jordán. No voy a leer el capítulo completo, solamente voy a hacer lectura de los versos 20 al 24, y le pido en el nombre del Señor que usted pueda acompañarme para compartir la buena palabra de nuestro Dios. Dice así, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos.
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermosa palabra del Señor. Quisiera por favor que usted me pueda acompañar allí en su hogar a poder hacer una oración a nuestro Dios y pedirle que la gracia suya nos acompañe en la exhortación de esta bella palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Señor, nos gozamos en nuestro corazón de poder estar en tu presencia, Señor, con una fe viva, con una fe activa, Señor, que nos marca, Señor, que produce en nosotros tal convicción de que tú estás en medio nuestro a pesar de la distancia. Señor, y es por eso que nos unimos para rogarte, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe, que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas. Señor, en esta hora, que tú pongas en mí las palabras tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, para poder hablar aquello que ha de edificar a tu iglesia. Señor, oro creyendo, Señor, que tú estás en este lugar, que a pesar de que las bancas, Señor, de este templo están vacías, Señor, la presencia tuya está aquí acompañándome, Señor, y estará en cada uno de los hogares, Señor, que reciban esta palabra. Señor, oro para que un espíritu de revelación y de sabiduría celestial repose sobre mi vida, Señor. Que unja los oídos de tu pueblo, Señor, para que se cumpla tu palabra que dice que todo aquel que tiene oído, Señor, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Señor, gracias te damos porque sabemos que por tu misericordia, Señor, tú nos concedes esta petición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Vemos, amado hermano, que el capítulo 4 del libro de Josué nos está relatando un acontecimiento que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Jordán y ya iba a comenzar, ¿no es cierto?, a tomar posesión de la tierra que el Señor les había entregado. El pueblo de Israel había estado por 40 años en el desierto, esperando que aquella generación que desechó las promesas de Dios, una generación que fue sacada con mano poderosa de Egipto, viendo milagros, viendo prodigios, viendo el poder de Dios al derrotar a sus enemigos, al destruir a sus enemigos en el Mar Rojo. Sin embargo, esa generación que salió de Egipto no tuvo la oportunidad de llegar a la tierra de la bendición que el Señor les había prometido, a causa de su incredulidad, a causa de la rebelión en su corazón, y de que ellos anhelaron en su corazón más bien volver a aquello que tenían en Egipto siendo esclavos, a ir en pos de la libertad que Dios los estaba llevando, y no creyeron a lo que Dios les había entregado. Muy bien. Después de pasar el tiempo en que esta generación quedó allí en el desierto, se levanta una nueva generación. Se levanta una generación guiada, esta vez ya no por Moisés, sino que por Josué. Y se acerca el tiempo, llega el tiempo, amado hermano, en que ellos tienen que ir en pos de conquistar la tierra que el Señor les había entregado. Entonces, la primera situación que ellos tienen que enfrentar es que ellos tienen que atravesar el río Jordán, y Dios hace un milagro extraordinario, porque cuando ellos van a entrar a la tierra de la bendición, cruzan el Jordán, pero cruzan el Jordán de una manera milagrosa. Usted se recuerda, ¿no es cierto? Los sacerdotes van primero, cuando ellos ponen sus pies, cuando sus pies se mojan con las aguas del río Jordán en la orilla, las aguas del río se detienen y avanzan los sacerdotes cargando el arca de la presencia del Señor hasta el medio del río Jordán, y allí cruza todo el pueblo en seco, ¿no es cierto? Atraviesan el Jordán, y entonces después el arca del pacto atrás del pueblo cruza también el Jordán, y las aguas vuelven
a correr, vuelven a fluir. El pueblo de Israel entonces cruzó en seco el río Jordán, como dice el texto que acabamos de leer, así como lo había hecho en el Mar Rojo. Dios lo volvió a hacer, el Señor volvió a hacer un milagro extraordinario, maravilloso, y permitió que el pueblo pasara. Ahora, el punto donde yo me quiero centrar en esta mañana es poder compartir con usted que Josué, por mandato del Señor, toma 12 piedras, ¿no es cierto? Y entonces dice el verso 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. Entonces, el Señor le dice a Josué en este caso, mira, Josué, tú tienes que llevar piedras y tú vas a hacer un monumento con estas piedras. Porque el Señor hizo un milagro, pero Dios quería que quede un testimonio generacional de lo que Dios había hecho. Entonces el Señor le dice, estas piedras las vas a sacar del Jordán y las vas a establecer como un monumento, ¿no es cierto?, allí en Gilgal, para que pasen las generaciones y cuando los hijos de futuras generaciones pregunten qué significan estas piedras testifiquen, estas piedras den testimonio de que el Señor hizo un milagro con Israel y lo hizo pasar en seco por el Jordán. Entonces, lo que vemos acá, amado hermano, es que las piedras son piedras que hablan. Las piedras son una señal para las generaciones. Las piedras son una marca que queda en el pueblo de Israel de que un día el Señor hizo un milagro. Y entonces las piedras van a hablar, las piedras van a dar testimonio de que Dios es un Dios poderoso que tiene el poder suficiente para detener el río Jordán y para permitir que su pueblo milagrosamente pase en seco y llegue a la tierra de la bendición. Entonces, a donde yo lo quiero llevar, que junto conmigo en esta mañana podamos meditar, en que hay piedras, amado hermano, que hablan. Hay piedras que dan testimonio de la gloria del Señor. Mire lo que dice el Señor Jesús allí en el Evangelio San Lucas, capítulo 3, verso 8. Dice, es Juan el Bautista el que está hablando, y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista se está enfrentando a un sistema religioso. Está viendo cómo un pueblo acostumbrado a tradiciones, acostumbrado a rituales vacíos en su relación con Dios, vienen al Jordán a bautizarse y él les dice, mire, pero ustedes vienen a bautizarse, pero no hay un arrepentimiento genuino en el corazón de ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer, más que venir a sumergirse en el agua, que está bien, es un mandato de Dios, pero no va a tener ningún valor, no va a tener ningún significado, ningún peso espiritual, si no hay un arrepentimiento en el corazón de ustedes. Entonces le dice, no piensen que porque ustedes tienen un linaje, tienen una sangre, porque son hijos de Israel o hijos de Abraham, en cuanto a la sangre, en cuanto a la descendencia natural, no piensen que por eso ustedes van a ser justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan el Bautista, porque aún de las piedras el Señor puede levantar hijos de Abraham. Es decir, lo que está diciendo Juan el Bautista es que puede haber hijos de Abraham que no son linaje según la carne, pero que Dios puede hacer un milagro para que esa piedra
que no es un linaje según la carne, Dios puede hacer un milagro en ella y convertirla en un hijo del Padre de la fe. Es interesante, amado hermano. Mire lo que dice el Señor Jesús aquí en el libro de San Lucas también, capítulo 19 y verso 40. Dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, otra vez, las piedras clamarían. ¿Se recuerda de este acontecimiento? El Señor está entrando en Jerusalén, es la entrada triunfal, ese es el subtítulo de la versión 60. El Señor viene entrando, ¿no es cierto?, en un pollino, en un asno, en un burrito venía el Señor. Un burrito sabanero, como dice la canción de los niños en Navidad. Entonces todo el pueblo, ¿no es cierto?, empieza a sacar las palmas, bendito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hay algunos hermanos allí que se molestaron porque la gente le daba la gloria al Señor. Y eran los fariseos. Otra vez aquellos que tenían, ¿no es cierto?, como un derecho legal de ser los herederos de la bendición del Señor. El pueblo de Israel y aquellos del pueblo de Israel que tenían una autoridad religiosa sobre el pueblo, vienen al Señor y le dicen que reprenda a aquellos que alaben al Señor. Es como que si hay gente, hermano, que no le gusta que nosotros alabemos al Señor, incluso dentro de la iglesia. Entonces el Señor les dice: no voy a evitar que ellos alaben mi nombre, no voy a evitar que ellos reconozcan quién soy yo, pero si ellos se callaran, otra vez, el pueblo de Israel, si ellos dejaran de alabar al Señor, viene Jesús y dice: si el pueblo de Israel no me reconoce, si el pueblo de Israel no me alaba, entonces las piedras van a clamar. Las piedras van a reconocer que yo soy Dios. Las piedras van a reconocer que yo soy el Mesías Salvador. Las piedras van a declarar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ahora podemos nosotros entender, amado hermano, cuando vemos la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor, amado hermano, nos enseña que hoy usted y yo somos piedras vivas, que estamos siendo edificados para hacer una casa espiritual para nuestro Dios. Entonces podemos ahora ver cómo cuando Josué, ¿no es cierto?, saca esas piedras del Jordán y las pone en un lugar para que sean vistas, para que sean reconocidas por las generaciones, esas piedras iban a hablar y esas piedras iban a decir: Dios hizo un milagro. Amado hermano, usted y yo hoy somos esas piedras del testimonio. Hoy usted y yo somos esas piedras que están como una señal para las generaciones. Para que cuando los hombres, cuando los hijos de los hombres nos miren a nosotros y ellos pregunten: ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas piedras? Nosotros podamos abrir nuestros labios para decir: nosotros somos los que dan testimonio que un día el Señor hizo un milagro. ¡Aleluya! Un día el Señor hizo un milagro en mi vida. Un día el Señor hizo un milagro en tu vida. Y tú estás puesto hoy como un monumento, como una piedra espiritual para declarar la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. Amado hermano, bendecimos a nuestro Dios, porque como piedras vivas hoy estamos siendo edificados. Ahora, solamente, amado hermano, yo doy gracias al Señor por su presencia. Bendito Dios, que Dios es el mismo en todo tiempo.
Pero mire, solamente para poder transmitirle un aspecto devocional en esta hora acerca de lo que Dios hizo allí en el Jordán. El Señor sacó a las piedras del medio del Jordán y las puso para testimonio, pero en el milagro que el Señor hizo en el Jordán, el Señor le dice a Josué, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde tuvieron los pies los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado a Josué, y el pueblo se dio a prisa y pasó. Quiero hablar brevemente de cómo se da este milagro para el pueblo de Israel, para que nosotros hoy, amado hermano, podamos tener la convicción, la seguridad de que Dios va a hacer, ya hizo un milagro en nuestra vida, pero Dios va a seguir obrando en nuestro corazón. Entonces está el pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene que pasar el Jordán. Entonces la orden del Señor es la siguiente: primero va a ir el arca de Dios. Entonces van a ir los sacerdotes y van a cargar la presencia del Señor. Y cuando la presencia del Señor, que está ahí simbolizada en el arca, llegue a la mitad del Jordán, entonces va a comenzar a pasar el pueblo. Y cuando el pueblo termine de pasar, entonces los sacerdotes con el arca de Dios, con la presencia de Dios, va a ir detrás del pueblo y van a terminar de pasar el Jordán. Entonces hoy usted y yo tenemos tal vez que atravesar un Jordán. Hoy tal vez estamos en medio de la prueba. El pueblo de Israel tenía que pasar una prueba, tenía que atravesar una situación difícil, pero lo que venía después de la situación difícil era el tiempo de la conquista. En este tiempo la iglesia estamos atravesando una circunstancia difícil, una prueba difícil, pero quiero decirle, amado hermano, que está allí en su hogar, que después de este tiempo de prueba viene el tiempo de la conquista para el pueblo del Señor. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? El pueblo tiene que ir detrás de la presencia de Dios. El pueblo tiene que seguir el arca. El pueblo tiene que seguir a los sacerdotes que llevan la presencia del Señor, porque ese es el diseño de Dios. El pueblo no puede, hermano amado, ir por su camino como quiera hacerlo. No puede decir, no, yo voy a cruzar en un bote, yo me voy a ir por otro lado. No, el pueblo de Dios sigue la presencia del Señor. El pueblo de Dios sigue a los varones que Dios puso por delante para cargar la presencia del Señor, como lo hizo allí con los sacerdotes en el tiempo de Josué. Pero mire, el Señor nos enseña cómo Dios nos va a hacer atravesar por la prueba. Cuando nosotros empezamos a cruzar el Jordán, cuando nosotros, hermanos, empezamos a entrar por la prueba, yo quiero decirte una cosa: el Señor va adelante. La presencia del Señor va adelante. El Señor, mire, Dios no le dijo al pueblo, pasen ustedes primero, y ahí veo yo si voy. Hermano, no hace así nuestro Dios. Cuando es el tiempo de la conquista, cuando se va a acercar el tiempo de entrar a la tierra de la bendición, el Señor lo que hace, dice, ¿sabe qué? Voy a ir yo primero. Y yo voy a pararme en medio del Jordán. Es decir, el Señor va a estar parado en medio de la amenaza, en medio de la prueba, porque el Señor va a ir primero con su presencia y va a estar allí en medio del Jordán. Como diciendo, la mitad del Jordán, la mitad de la prueba es el lugar más peligroso allí en el Jordán. Porque si yo voy cruzando el Jordán y yo estoy en la pura mitad del Jordán, en la pura mitad del cruce, ya me queda tan lejos como para volver atrás y tan lejos como para ir hacia adelante. Es decir, que si se vienen las aguas, no alcanzo a llegar ni a una orilla ni la otra. Pero el Señor está allí en medio de la prueba, como diciendo, aquí yo estoy para que tú entres
Cuando entras a la prueba, quiero que sepas que yo voy primero. Y cuando tú estés allí en medio de la prueba, en el momento más difícil, es donde mayor presencia vas a estar, porque vas a estar atravesando por al lado del arca. Pero cuando tú vayas saliendo de la prueba, tampoco vas a estar solo, porque yo voy a ir con mi presencia tras tuyo. Amado hermano, Dios nos rodea con su presencia, Dios nos cubre con su presencia. El Espíritu de Dios está con nosotros en medio de la prueba y Dios nos da la victoria. Si usted está, amado hermano, en este tiempo, en medio de una prueba difícil, si estás tal vez atravesando el momento más álgido de la prueba, si estás en medio de la tormenta, yo quiero decirte que la presencia del Señor está contigo. Dios entró primero a esa prueba, Dios permitió que tú pases por ese camino, pero Dios, así como Él va primero, también va a ir detrás de ti para sacarte. Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, Dios no te ha abandonado, el Señor es tu guardador y Él guarda tu salida y tu entrada. La presencia del Señor está con nosotros en este tiempo, amado hermano. Y si usted en este tiempo está atravesando un momento difícil, si está en medio de la prueba, yo quiero decirle que esta prueba, número 1, el Señor está con usted. Número 2, el Señor va a permitir que usted pueda atravesar en seco, es decir, que esa prueba, hermano, Dios te va a dar la victoria. Pero hay una cosa importante. Cuando ellos estaban allí en medio del Jordán, llegó una orden de Dios: toma piedras de ahí. ¿Por qué? Porque esas piedras van a ser para testimonio. Es decir, que en medio de la prueba, cualquier otro hubiese dicho: Señor, no hay tiempo, tenemos que irnos rápido porque se vienen las aguas. Pero el Señor le dice: no, tranquilo, toma piedras porque de esto tienes que testificar. Es decir, que ellos en medio del Jordán, con la amenaza de las aguas, ellos tenían que darse el tiempo de tomar una decisión. Voy a llevar piedras, porque estas piedras van a servir para testimonio. Lo que te quiero decir es esto: que si estás en medio de la prueba, tienes que tomar la decisión de que sabes que el Señor te va a sacar, pero tienes que tomar la decisión de que vas a dar testimonio, porque tienes que dar la gloria al Señor. El pueblo de Dios, el Señor permite que atraviese circunstancias difíciles, pruebas difíciles, pero es para que la gloria del Señor se manifieste. Pero en medio de la prueba, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, yo voy a salir de esta prueba, pero te voy a dar la gloria. No van a ser mis fuerzas, no van a ser mis capacidades, Señor, sino que tu poder es el que permitió que yo entrara y saliera de esta prueba. Y cuando yo esté allá, voy a ser una piedra viva que testifique que por Jehová de los ejércitos, que por el Rey de Israel, que por el Dios Todopoderoso, hoy estoy en pie aquí en este lugar y yo testifico que el Señor es un Dios de milagros. Cuando le dijeron a Josué, para terminar, no quise tomarme mucho tiempo, aunque sí le extraño, hermano, me estoy acostumbrando a predicarle a las bancas vacías y no quiero, pero yo sé que usted me está acompañando allí en su hogar. A Josué le dicen: ¿sabe qué? Estas piedras tienen un propósito. Estas piedras, dice, es para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amado hermano, los testimonios en medio de las pruebas tienen como único propósito que aquellos que no conocen al Señor conozcan que Jehová es poderoso. Si estás en medio de una prueba difícil, tranquilo, el propósito es que todos conozcan que Jehová es poderoso, porque Dios se va a glorificar en tu vida como lo ha hecho en la mía, y yo sé que muchos de los que están escuchando. Amado hermano, confiemos en el Señor. Somos piedras vivas. El Señor está con nosotros. Él entró con nosotros en la prueba. Él está en medio de la prueba en el momento más difícil. Y Él va a vernos salir de la prueba y va a ir atrás de nosotros. Pero el propósito principal es que glorifiquemos el nombre del Señor. Este es un tiempo de darle gloria al Señor, amado hermano. En la circunstancia que usted se encuentre, glorifique al Señor, porque la presencia del Señor está con su pueblo. No nos ha abandonado y no nos abandonará, amado hermano, porque si aún nosotros fuéramos infieles,
El Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Asimismo, nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, misericordioso, compasivo, y estará con nosotros todos los días. Estamos aquí parados, no para hablar de nuestras capacidades, de el poder o la inteligencia que hemos tenido para enfrentar estas circunstancias. Estamos aquí para testificar, gloria a Dios, que el Señor es poderoso, que no importa cuál sea la circunstancia, Dios te va a sacar de la prueba. Confía en el Señor. Gracias te damos, Señor. Oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Padre, te bendecimos una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, y recibimos esta palabra tuya, Señor, de que tú eres el que permite que entremos a las pruebas, pero tú eres el que va delante nuestro, el que permanece con nosotros en el momento más difícil y el que nos saca de la prueba con el propósito de que nosotros, tu pueblo, testifiquemos, Señor, como piedras vivas a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos aquellos que nos miran, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Te damos gracias y oro por tu pueblo, Señor, para que aquel que está pasando por dificultad, en el nombre de Jesús en esta hora, tú le infundas aliento divino, fortaleza celestial, Señor. Dios mío, que sienta tu presencia, que tú estás con él, Dios mío, y que tú lo vas a sacar en victoria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor.